Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la unidad número 2. En esta unidad vamos a dar los primeros pasos en el análisis multivariante y para eso tenemos que hacer una distinción entre el tipo de estudios o de aplicaciones que hacíamos con el análisis univariante y con el que vamos a empezar ahora, que implica una cantidad de datos o de variables que es mayor a 2. Entonces, en el análisis multivariante nosotros tenemos que chequear una serie de cuestiones y una serie de supuestos para asegurar la calidad del dataset con el que vamos a trabajar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que es necesario examinar las variables individuales y las relaciones que pueda haber entre ellas, así como también evaluar problemas que puedan haber ocurrido en el diseño de la investigación o incluso en el momento de recoger los datos, como pueden ser la aparición o la identificación en realidad de missing data, o sea, datos ausentes o outliers. Entonces, las tareas las vamos a organizar en una secuencia de 4 pasos. El primer paso tiene que ver con un análisis exploratorio y gráfico de los datos. El segundo paso tiene que ver con el análisis de los datos ausentes. El tercero con la detección de outliers. Y el cuarto con la comprobación de los supuestos subyacentes de los métodos multivariantes. Vamos a ver luego específicamente cuáles nos interesan a nosotros para las técnicas descriptivas que vamos a desarrollar en nuestra materia. Metiéndonos con un poquito más de detalle en cada una de las tareas, les quiero contar que el análisis exploratorio y gráfico de los datos tiene que ver con esto, examinar desde un punto de vista gráfico la naturaleza de las variables que vamos a analizar y las relaciones que forman en base al análisis multivariado. Si bien las representaciones gráficas no van a sustituir a las medidas de diagnóstico más formales, sí proporcionan una primera aproximación a tratar de entender cuál es la perspectiva del carácter de los datos y las interrelaciones que pueden existir entre las variables que estamos estudiando. La tarea 2 tiene que ver con el análisis de los datos ausentes. Este es un proceso de evaluación que permite entender el impacto que pueden tener los datos ausentes sobre el análisis y las alternativas que uno tiene para resolver esta situación. La existencia de datos ausentes no tiene que evitar que nosotros usemos análisis multidimensional, pero tampoco tiene que limitar las posibilidades de generalizar los datos según el tipo de investigación en la que estemos trabajando, obviamente. El analista tiene que identificar siempre la presencia de los datos ausentes o missing data y llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para minimizar los efectos de esos datos que no están. La tarea 3 tiene que ver con el análisis de los datos atípicos o outliers. Estas son técnicas que se ajustan para identificar estos casos atípicos que pueden distorsionar las relaciones sobre una o más variables estudiadas. Entonces, primero tenemos que detectar la existencia de outliers y después elegir algún criterio para tomar una decisión acerca de eliminarlos o dejarlos en el análisis. La tarea 4 tiene que ver con la comprobación de supuestos. Estos son métodos analíticos necesarios para evaluar la capacidad de los datos para cumplir con supuestos estadísticos específicos, que tienen muchas técnicas multivariantes. Por ejemplo, el contraste de normalidad, el testeo de linealidad, la comprobación de homoscedasticidad y la comprobación de multicolinealidad son algunos supuestos que se chequean en la data como para asegurar un buen resultado cuando aplicamos técnicas multivariantes. Vamos a introducirnos entonces en el análisis gráfico de los datos. Acá lo que queremos es comprender las características básicas de los datos y las relaciones subyacentes.
En la medida en que aumenta el nivel de dificultad del análisis multivariado, la necesidad y el nivel de comprensión aumentan también. Entonces es necesario revisar los métodos gráficos básicos que existen para ayudar a la obtención de una comprensión de las características de los datos. Vamos a recorrer entonces primero el histograma de frecuencias. Siempre es conveniente iniciar el análisis exploratorio de datos con la construcción de un histograma de frecuencias que esté asociado a esos datos para poder intuir cuál es la distribución de probabilidad, ¿no? Su normalidad, su simetría y algunas otras propiedades que pueden surgir de este análisis. Para entender la naturaleza de cualquier variable, el punto de inicio es caracterizar la forma de su distribución. El investigador puede obtener una perspectiva adecuada de las variables a través de la utilización del histograma. En un primer momento nos puede dar una idea acerca de la normalidad en la distribución de los datos. El diagrama de tallos y hojas es un histograma digital, es un procedimiento semigráfico y es útil cuando el número de datos es menor a 50. Una variante del histograma es el diagrama de tallo y hojas, que representa el mismo cuadro de gráfico, pero que también proporciona una enumeración de los valores de los datos reales. El tallo es la raíz a la cual se añaden las hojas. El investigador se enfrenta también a la tarea de entender el carácter y la diferencia entre dos o más grupos de una variable para dos o más variables métricas, tal como ocurre en algunos análisis como el discriminante, el análisis de la varianza y MANOVA. En estos casos se necesita entender cómo se distribuyen los valores para cada grupo para tener significancia estadística. Además de otros aspectos importantes como identificar los casos atípicos que pueden resultar ser aparentes solo cuando los valores de los datos se separan en grupos. El método que se usa en estos casos es el gráfico de caja y brazos múltiples. También se lo conoce como gráfico de caja y bigotes. Permite estudiar la simetría de los datos, detectar los valores atípicos y vislumbrar un ajuste de los datos a una distribución de frecuencias determinada. Fíjense qué interesante cómo es el gráfico y la cantidad de información que nos brinda, ¿no? Los límites superior e inferior de la caja marcan los cuartiles superior e inferior de la distribución de los datos, es decir, la longitud de la caja es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, esta zona. Que también esto es conocido como el rango intercuartílico, ¿no? Que contiene el 50% de los datos centrales de la distribución. La línea dentro de la caja representa la posición de la mediana y conforme si esta cae cerca del final de la caja, estaría mostrando una asimetría o sesgo en los datos hacia alguno de los dos lados. Las líneas que se extienden desde la caja se llaman bigotes o brazos y representan la distancia entre la mayor y la menor de las observaciones que están a menos de un cuartil de la caja. Los datos atípicos son observaciones que se sitúan entre 1.5 y 3 dentro del rango intercuartílico fuera de la caja, ¿no? Como por ejemplo en este caso. El gráfico múltiple de caja y bigotes se usa cuando dividimos el conjunto de datos en subgrupos racionales. Estratos, por ejemplo, definidos según una determinada variable de estratificación. Esta herramienta funciona como el gráfico de caja y bigotes para todos los grupos. Entonces nos permite ver de una sola vez qué es lo que está pasando con los datos, cómo son a priori las distribuciones, si son simétricas, si son asimétricas, en función de cómo está ubicada la mediana, y la indicación o la detección de los outliers
en las distintas variables medidas. El gráfico de simetría permite analizar visualmente el grado de simetría de una variable. El gráfico de dispersión permite ver la relación entre dos o más variables. Una vez realizado un cuidadoso examen de la distribución de una variable, el investigador puede estar interesado en examinar también las relaciones que hay entre dos o más variables. El método más común de análisis bivariante es el análisis o el uso del gráfico de dispersión. Entonces, en este gráfico se representa una variable en el eje horizontal y la otra en el eje vertical, y las variables pueden ser valores observados, obviamente, esperados o incluso residuos. Los puntos del gráfico representan las correspondientes uniones de las variables para cualquier caso dado. Cuando los puntos se organizan a lo largo de una línea recta, tenemos una relación lineal de correlación. Un conjunto de puntos con una forma curva puede indicar una relación no lineal que se puede tratar de diferentes maneras. Y también puede suceder que no existan patrones y que sean puntos que estén distribuidos de manera totalmente aleatoria, lo cual estaría mostrando que no hay ningún tipo de relación entre las variables. Entonces, vamos con las recomendaciones. Utilice un histograma para evaluar la forma y la tendencia central de los datos y para evaluar si los datos siguen o no una distribución específica, tal como la distribución normal. Las barras representan el número de observaciones que se ubican dentro de los intervalos consecutivos o secciones. Debido a que cada barra representa muchas observaciones, un histograma es más útil cuando se tiene una gran cantidad de datos. Podemos utilizar una gráfica de puntos para evaluar la forma y la tendencia central de los datos, igual que un histograma. Una gráfica de puntos se divide en secciones. Sin embargo, este tipo de gráficos puede ser más útil que un histograma cuando uno tiene una cantidad pequeña de datos, porque esta gráfica tiene muchas más secciones que un histograma, cada punto representa una observación o un número pequeño de observaciones, y las gráficas de puntos también son útiles para comparar grupos de datos. Podemos utilizar una gráfica de tallo y hoja para mostrar los valores de datos reales en un formato de secciones. Podemos usar una gráfica de dispersión para evaluar la relación entre dos variables. Los valores de las dos variables sirven como las coordenadas X e Y para graficar cada observación. Y utilizamos una gráfica de caja para evaluar y comparar las características de distribución, tales como la mediana, el rango y la simetría, así como también para evaluar o identificar valores atípicos. Las opciones de presentación van a incluir símbolos para la media y cajas para los intervalos de confianza de la mediana. También tenemos los estadísticos robustos centrales. Acuérdense que el análisis gráfico es una primera aproximación, sin embargo siempre es conveniente usar estadísticos para chequear las cosas que nosotros necesitamos saber. Entonces, recordemos que son robustos porque no están afectados por la influencia de valores extremos de la variable estudiada. Y acá tenemos la media truncada, que es la media de una variable eliminando el 5% de las colas inferior y superior de la distribución. De esta forma se elimina la influencia de los valores extremos y se incluye en el cálculo el 90% de los valores centrales de la distribución. Después tenemos los M-estimadores como Hubbard, Tukey, Andrew y Hampel. Estos estadísticos se definen ponderando cada valor en función de su distancia al centro de distribución. Las observaciones centrales se ponderan por el máximo valor, que es 1, disminuyendo los coeficientes de ponderación a medida que las observaciones se alejan del centro de distribución, llegando al extremo de ponderar con 0 los valores muy lejanos o outliers. Una propiedad importante de los estimadores robustos es que reducen la media de la distribución situándola muy cerca de la mediana. Después tenemos los estadísticos robustos de dispersión.
que reflejan el grado en que los datos tienden a extenderse alrededor del valor medio sin que haya demasiada influencia de los datos extremos. Y ahí tenemos medidas de dispersión absolutas y medidas de dispersión relativas. Dentro de las absolutas, las que no se refieren a promedio son el recorrido intercuartílico y el recorrido semi-intercuartílico. Y las que se refieren a promedio son la desviación media, la varianza y la desviación típica. Y en relación a las medidas de dispersión relativas, las no referentes a promedio son el coeficiente de apertura, el recorrido relativo y el coeficiente de variación intercuartílico. Y las que se refieren a promedios son el índice de dispersión y el coeficiente de variación. También tenemos los estadísticos robustos de asimetría y kurtosis. Acuérdense que son medidas de forma porque se basan en su representación gráfica, pero no es necesario hacerla. Las medidas de asimetría tienen por finalidad elaborar un indicador que permita establecer el grado de asimetría o simetría que presenta una distribución sin hacer el gráfico. Y ahí tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Pearson, el coeficiente absoluto de asimetría, el coeficiente de asimetría de Bowley y el índice de asimetría de Kelly. Para las medidas de kurtosis, que estudian la distribución de la frecuencia en la zona central de la misma, es decir, nos dicen cuán apuntada o cuán concentrada está la data, tenemos los coeficientes de kurtosis. Muy bien, vamos con la tarea número 2, que es el análisis de los datos ausentes. Cuando los investigadores se encuentran con este problema de los datos cuantitativos que faltan, hay que hacer algo para resolverlo, ¿no? Los sujetos investigados pueden haberse negado o olvidado responder una pregunta en una encuesta. Puede ser que se hayan perdido los datos o los archivos. Puede ser que los datos no hayan sido grabados adecuadamente y pueden haber aparecido algunas otras cuestiones también. Hoy tenemos algunas soluciones para evitar que haya datos ausentes antes, digamos, en el diseño de la encuesta o del instrumento de recolección de datos, por ejemplo, haciendo obligatorias las respuestas cuando son digitales o preparando adecuadamente al encuestador para que de alguna manera induzca la respuesta de todas las preguntas. Sin embargo, puede suceder que a pesar de todo esto, cuando nosotros nos encontramos con un dataset, haya datos ausentes. Y en ese caso lo que vamos a tener es información incompleta. ¿Cuáles son entonces las opciones que tenemos para analizar datos con información ausente, con información que falta? El caso más común es la utilización de aquellos datos en los cuales solo tenemos información completa. Los investigadores eliminan los datos que no están completos en las variables de interés. Una alternativa a la utilización de solo casos completos, en la cual los investigadores rellenan con valores factibles las observaciones incompletas, es una opción también. Y bueno, lo que se hace últimamente es utilizar métodos que están basados en modelos de distribución de los datos para para completar estos datos que están faltando. Los métodos para analizar datos ausentes requieren algunas suposiciones acerca de la naturaleza de los datos y también tener en cuenta las razones por las cuales esa información está incompleta. Muchas veces estas razones no son debidamente consideradas y cuando los investigadores utilizan métodos sin considerar esta situación, que fue lo que generó esa ausencia de datos, corren el riesgo de obtener resultados sesgados o desviados. Entonces, el repaso de las etapas de recolección de datos, preparación de los mismos y análisis e interpretación de los resultados dará luz
en las cuestiones que los investigadores tienen que considerar a tomar una decisión acerca de cómo manejar los datos en su trabajo. Los métodos que se utilizan habitualmente para tratar datos ausentes son casos completos, casos disponibles, imputación de valores únicos, donación, diferentes tipos de donación, análisis de discriminación lineal, modelos de máxima probabilidad para datos normales, multivariantes y métodos de imputación múltiple. Cuando hablamos de que hay que tener claridad acerca de cuál es la razón de la existencia de estos datos ausentes, básicamente lo que podemos hacer es analizar la casuística. Entonces, acá nosotros tenemos la oportunidad como investigadores de observar las posibles razones por las cuales existe esa falta de datos. La evidencia es la que va a ayudar a tomar la decisión de cuál es el mejor método para tratar esa ausencia de datos, cuál es el más apropiado. Tenemos un caso acá, en esta tabla, que muestra un escenario en el cual se realiza una selección de candidatos a un puesto de trabajo. Lo que se evalúa es su nivel de coeficiente intelectual, su IQ, y los candidatos ubicados en la mitad superior de los datos son contratados a prueba por 6 meses y son evaluados en ese periodo. Los scores de performance en el trabajo están sistemáticamente faltantes en función de los scores de IQ. También se simula una pérdida de registro de 3 evaluaciones para mejorar la representación del caso. Entonces lo que tenemos acá son todos los scores de coeficiente intelectual. Tenemos acá scores de bienestar psicológico y la performance en el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos encontramos con esto sin saber cuál es el entorno, no vamos a poder entender qué es lo que pasa con esos datos ausentes y por qué están ausentes. Sabiendo que en realidad lo que sucedió es que la empresa contrató a los que tenían mejor coeficiente intelectual, podemos comprender que los datos de performance en el trabajo van a estar ausentes para todas las personas que no fueron contratadas para esa prueba. Como punto de partida, es útil distinguir entre patrones de datos faltantes y mecanismos de datos faltantes. Un patrón de datos ausentes se refiere a la configuración de los datos observados y ausentes en un conjunto de datos o dataset. Un mecanismo de datos ausentes describe posibles relaciones entre las variables medidas y la probabilidad de que haya datos ausentes en esa variable. Esto significa que el patrón de datos muestra la localización de los datos ausentes, pero no explica por qué faltan los datos. Si bien los mecanismos de datos ausentes no responden el porqué de esa ausencia, sí representan relaciones matemáticas genéricas entre los datos observados y los ausentes. Por ejemplo, en el diseño de una encuesta puede existir una relación sistemática entre el nivel de educación del sujeto encuestado y la propensión a producir datos faltantes. Por ejemplo, uno puede imaginarse que para determinado tipo de encuestas que tienen algún grado de dificultad intelectual, cuanto mayor es el nivel de educación de la persona encuestada, menor es la propensión a producir datos faltantes o menor es la probabilidad de que haya datos ausentes. Esto me parece súper interesante y es el núcleo de lo que queremos trabajar en esta parte de datos ausentes, que son los patrones típicos de datos ausentes. Acá tenemos 4 variables representadas en cada análisis y los diferentes casos que uno puede encontrar cuando hace una observación de los datos presentes y de los datos ausentes. Tenemos el caso A, que muestra datos ausentes aislados, pero que pertenecen a una única variable. Esto es raro, pero puede surgir en algunos casos experimentales. En el caso B, el patrón es habitual en encuestas, donde
la variable I3 y la variable I4 son preguntas que algunos sujetos se han negado a responder. Pensemos que hay preguntas que a veces son sensibles a la persona encuestada y que prefiere no contestar. Suele suceder con las preguntas relacionadas con el nivel de ingresos. Entonces, ese tipo de respuesta aparece ausente y puede generar patrones como este que estamos observando en el caso B. El caso C está asociado a estudios donde los participantes se retiran o hay deserción. Por ejemplo, investigaciones o procesos donde se chequea temas relacionados con la salud, como por ejemplo cuando hay situaciones de efectos adversos donde las personas que están participando de esa investigación se van retirando del estudio porque les hace mal la medicación o lo que sea que estén probando. Entonces lo que tenemos es una secuencia cada vez mayor en las variables de ausencia de datos. El caso D muestra datos ausentes, dispersos, aparentemente azarosos y que podrían estar ocultando alguna relación entre esos datos ausentes. Pero en principio, cuando uno observa un patrón general, como el caso D, parecería ser que hay una cierta aleatoriedad en la ausencia de datos, lo cual es como lo que se busca, en realidad, que si hay datos ausentes que tengan un patrón aleatorio, pero como podrían estar ocultando alguna relación, se puede hacer algún chequeo luego estadístico para asegurar esa aleatoriedad, que esos datos ausentes tienen un patrón aleatorio y después aplicar alguna técnica para resolverlo. En el caso E, se reparten las preguntas entre los sujetos. Esto, digamos, es una ausencia programada de datos y es muy útil para recolectar un gran número de ítems y reducir la carga de quien responde. Por último, el caso F muestra datos ausentes para una variable completa. No es un problema, pero se han desarrollado técnicas para resolverlo también. En relación a los mecanismos de datos ausentes, hay un trabajo muy interesante de Donna Rubin y Roderick Little, donde se generaron 3 mecanismos de datos faltantes que describen la probabilidad de que un dato ausente se relacione con los datos. Y acá tenemos datos ausentes en forma aleatoria. Estos datos, o los datos, se consideran MAR cuando la probabilidad de datos faltantes en la variable I está relacionado a otra variable o variables en el modelo de análisis, pero no a los valores de I en sí misma. Es decir, no existe relación entre la propensión a tener datos faltantes en I y en los valores de I, luego de haber dejado fuera otras variables. MAR significa entonces que existe una relación sistemática entre una o más variables y la probabilidad de tener datos faltantes. Datos ausentes en forma completamente aleatoria es lo que los investigadores toman como datos ausentes en forma puramente azarosa. Se da cuando la probabilidad de los datos faltantes en la variable I no está relacionado con los valores de I en sí misma. Es decir, los puntos de datos observados son una muestra simple, aleatoria, de los scores o resultados que serían analizados en el caso de que los datos estuvieran completos. Y por último, los datos faltantes en forma no aleatoria son ausentes en forma no aleatoria cuando la probabilidad de datos faltantes en una variable I está relacionada a los valores de I en sí misma, incluso después de haber controlado otras variables. En este ejemplo, se relacionan los candidatos a un empleo y cada sujeto completa un test de coeficiente intelectual y se evalúa su performance durante 6 meses. La empresa no contrata candidatos que obtienen un score de IQ que estén en el cuartil más bajo de la distribución.
Entonces, lo que tenemos simulado son los 3 mecanismos ausentes en diferentes colores. En rojo tenemos que las tasas de performance en el trabajo están faltando para los candidatos con los IQ más bajos. En consecuencia, la probabilidad de una tasa de performance faltante es solo una función de los scores de IQ y no están relacionados con la performance del individuo. El caso azul, que es MCAR, se borraron scores basados en un número aleatorio, de manera que no están correlados con el IQ ni con la performance en el trabajo. Y por último, el caso Lila, MNAR, la empresa contrató a los 20 candidatos y luego de 6 meses de chequeo de su performance, despidió a un grupo. MNAR entonces tiene ausentes en la performance más baja, tiene ausencia de datos y la probabilidad de una tasa de performance faltante depende de los resultados en el trabajo de la persona luego de haber controlado la variable IQ. Entonces tenemos modelados los 3 mecanismos de ausencia de datos y claramente cada uno de ellos va a requerir un tratamiento diferente. Como les decía hace un ratito, lo que interesa para asegurar que cuando uno trabaja con alguna herramienta para resolver la ausencia de datos, lo que interesa es que estos datos estén ausentes de manera aleatoria. Porque si hay algún patrón que no sea aleatorio, que esté mostrando esa ausencia de datos, en realidad lo que estaría marcando es alguna deficiencia en el diseño de la herramienta de recolección de datos o algún problema en el proceso de recolección de datos. Entonces, bueno, habría que ver si se puede resolver en esa instancia. Ahora, si lo que nosotros encontramos es un patrón aleatorio en los datos ausentes, en realidad no estaría respondiendo a ninguna de esas situaciones. Con lo cual, aplicar cualquier estrategia de solución es válida. Después ya veremos cuáles son las más convenientes, obviamente, ¿no? Ahora, una prueba que tenemos que hacer para detectar y diagnosticar datos ausentes consiste en, a partir de una única variable, formar 2 grupos de valores que tienen datos ausentes y datos presentes. A continuación, para cada variable x distinta de y, se realiza un test para determinar si existen diferencias significativas entre los 2 grupos de valores determinados por la variable y sobre x. Si vamos considerando como y cada una de las variables del análisis y repitiendo el proceso anterior, podemos encontrar que todas las diferencias son no significativas y entonces se puede concluir que los datos ausentes obedecen a un proceso completamente aleatorio y por lo tanto pueden realizarse análisis estadísticos fiables. Si un porcentaje bastante alto de las diferencias son no significativas, puede considerarse que los datos ausentes corresponden a un proceso aleatorio, no completamente, pero sí aleatorio, y también se pueden hacer análisis estadísticos que sean fiables. Entonces, la segunda prueba es la prueba de las correlaciones dicotomizadas. Para cada variable y del análisis se construye una variable dicotomizada, asignando el valor 0 a los valores ausentes y valor 1 a los presentes. Y lo que se hace es una matriz de correlaciones acompañada de los contrastes de significatividad de cada coeficiente de correlación de la matriz. Recordemos que las correlaciones indican el grado de asociación entre los valores perdidos sobre cada par de variable. Entonces, bajas correlaciones van a indicar aleatoriedad en el par de variables, con lo que puede ocurrir que tengamos que los elementos de la matriz de correlaciones son no significativos. Esto nos estaría indicando que los datos ausentes son completamente aleatorios. Y si existe alguna correlación significativa, pero la mayor parte es no significativa, entonces todavía los datos se pueden considerar aleatorios.
Y una tercera prueba que se puede hacer es el test conjunto de aleatoriedad de Little, el contraste formal basado en la H cuadrado, cuyo p-valor indica si los valores perdidos constituyen o no un conjunto de números aleatorios. Vamos con un ejemplo, un cuestionario con 6 preguntas sobre el comportamiento y actitudes de compra para 20 encuestados. Las respuestas a las 6 preguntas se recogen en 6 variables de B1 a B6, cuyo rango varía de 0 a 10, mostrando la valoración que el encuestado le da a diferentes características que se plantean. La primera pregunta valora la importancia que el encuestado le da a la impresión que los demás tienen sobre él. La segunda pregunta refleja la valoración que el encuestado da a la garantía de las marcas. La tercera pregunta ofrece información sobre la frecuencia con que el encuestado compra sobre la marcha. La cuarta pregunta mide la preferencia que el encuestado da al comprar sobre ahorrar y vivir mejor. La quinta pregunta mide el gusto del encuestado por vestir a la moda. Y la sexta pregunta mide la tendencia del encuestado a conocer nuevas tiendas. Una vez tabulada la información, el primer paso sería ver la tabla de frecuencia de los valores perdidos por variables para tener una idea de la magnitud del problema. En este caso, para todas las variables, el porcentaje de valores perdidos es del 10%, mientras que el de valores válidos es del 90%. El siguiente paso es determinar si los datos ausentes se distribuyen de manera aleatoria, que es lo que queremos tener claro, y para ello comparamos las observaciones con y sin datos ausentes para cada variable en función de las demás variables. Entonces, la primera tarea va a ser generar nuevas variables, que son las que están sombreadas en amarillo, donde, digamos, una para cada variable existente, asignándole valor 1 para datos válidos y valor 0 para datos ausentes. Ahora consideramos los dos grupos formados en la variable B1, que vienen definidos por la variable B11, y hacemos un contraste de igualdad de medias para los dos grupos de valores definidos en cada una de las restantes variables. Lo que podemos observar es que salvo para la variable B4 no hay diferencias significativas entre las medias de los dos grupos definidos por los valores ausentes de B1 en cada una de las restantes variables. Entonces, recordemos que el p-valor mayor a 0,05 en todos los casos, ¿sí?, estaría aceptando la hipótesis alternativa, es decir, que no hay diferencias significativas entre las medias. Y es lo que nosotros podemos observar en esta columna. Y en sombreado tienen el único caso que no estaría mostrando una diferencia significativa, que estaría mostrando una diferencia significativa entre los dos grupos. En todo el resto de los casos no estaría sucediendo eso. Bueno, cuando hacemos el chequeo con el resto de las variables, encontramos que no hay diferencias significativas entre las medias de los dos grupos definidos por los valores ausentes de cada una de las variables en el resto. Entonces, lo vamos pasando y lo que podemos concluir es que en prácticamente todas las variables no hay diferencias significativas entre las medias de los dos grupos definidos por los valores ausentes de cada una de ellas. Entonces, con eso nosotros estaríamos logrando el chequeo de la aleatoriedad de los datos ausentes. Habíamos dicho también que otra opción es utilizar la matriz de correlaciones dicotomizadas. Lo que encontramos en esta matriz para este caso es que las correlaciones bajas indican una baja asociación entre los procesos de ausencia de datos para estas dos variables. En nuestros casos, todas las correlaciones son bajas y significativas, lo que corrobora la presencia de aleatoriedad de los datos ausentes. Entonces, aplicando estas dos estrategias,
observamos que para prácticamente todas las variables no hay diferencias significativas entre las medias de los dos grupos definidos por los valores ausentes de cada una de ellas. Y esto nos permite concluir la existencia de aleatoriedad de datos perdidos. Esto va a permitir realizar análisis estadísticos con datos aplicando distintos métodos de imputación para la información faltante y obteniendo resultados razonables. Muy bien, entonces, una vez identificado el patrón de datos ausentes, habiendo descartado que haya problemas en el mecanismo, digamos, de datos, y habiendo identificado que los datos ausentes tienen un patrón aleatorio, ya sea porque lo vemos de alguna manera gráficamente o porque hacemos un chequeo, como los que les acabo de mostrar, podemos pasar a la instancia de cuáles son las soluciones que tenemos para estos datos ausentes. La supresión es el proceso de eliminación de la data. Supresión de casos según lista es el método por defecto de la mayoría de los paquetes estadísticos y es apropiado cuando no hay demasiados valores ausentes. La supresión de datos según pareja se trabaja con todos los casos posibles que tengan valores válidos para cada par de variables que se considera en el análisis, independientemente de lo que ocurra en el resto de las variables. La supresión de casos o variables que peor se comportan respecto a los datos ausentes es otra opción. Acá es necesario analizar la cantidad de datos a eliminar. Siempre debe considerarse lo que se gana al eliminar una fuente de datos ausentes y lo que se pierde al no contar con una determinada variable o conjunto de casos para el análisis estadístico. Otra solución es la imputación. La imputación es el proceso de estimación de valores ausentes basado en los valores válidos de otras variables o casos de la muestra. Acá tenemos el enfoque de disponibilidad completa, que imputa las características de la distribución o las relaciones de todos los valores válidos disponibles. Y después tenemos los métodos de imputación por sustitución de datos, que sustituyen datos ausentes por valores estimados sobre la base de otra información que ya existe en la muestra. En los métodos de imputación tenemos imputación por sustitución de casos, donde las observaciones con datos ausentes se sustituyen, o sea, se reemplazan por otras observaciones no muestrales. Por ejemplo, una encuesta sobre hogares, a veces se sustituye un hogar de la muestra que no responde por otro hogar que no está en la muestra y que probablemente contestará. Este método de imputación suele utilizarse cuando existen casos con sus observaciones ausentes o con la mayoría de ellas. Es decir, hay que salir a buscar más casos para reemplazar los ausentes. El método de imputación de sustitución por la media tiene que ver con reemplazar el valor ausente por la media de todos los valores válidos de su variable correspondiente. La ventaja es que es muy fácil usarlo y proporciona información completa para todos los casos. La desventaja es que modifica las correlaciones e invalida las estimaciones de la varianza derivadas de las fórmulas estándar de la varianza para conocer la verdadera distribución de los datos. La verdadera variabilidad de los datos. Acuérdense que la media no es un estadístico robusto, entonces hay que tener cuidado siempre en la utilización de este estadístico. El método de imputación por sustitución por la mediana se aplica cuando hay valores extremos de la variable y se sustituyen los valores ausentes por la mediana en vez de la media, ya que estaría ofreciéndonos un estadístico de resumen de los datos más robusto. El método de imputación por interpolación lo podemos usar cuando hay demasiada variabilidad en los datos. Suele sustituirse cada valor ausente por la media o la mediana de un cierto número de observaciones adyacentes a él. Es decir, se sustituye cada valor ausente de una variable por el valor resultante de realizar una interpolación con los datos que están cerca.
El método de imputación por sustitución con un valor constante, lo que hace es eso, reemplazar el dato ausente por un valor constante que se considere apropiado y que se haya obtenido a partir de fuentes externas o de alguna otra investigación previa. En este caso, el investigador se tiene que asegurar que el dato obtenido es más válido que sustituir por la media. El método de imputación por regresión se utiliza este análisis para predecir los valores ausentes de una variable basándose en su relación con otras variables del conjunto de datos. La desventaja de este método es que refuerza las relaciones que ya existen entre los datos, de modo que conforme aumenta su uso, los datos resultantes son más característicos de la muestra y menos generalizables. Además, se subestima más la varianza de la distribución. Y finalmente, presupone que la variable con datos ausentes tiene correlaciones sustanciales con otras variables. Y por último tenemos el método de imputación múltiple, que combina varios de los métodos que mencionamos. Para cerrar este tema, tenemos que pensar que en las investigaciones por diferentes motivos es común encontrar datos ausentes en los datasets. La mayoría de los investigadores no trata la casuística de manera metódica y cuidadosa y utilizan métodos básicos o simples como son borrar los datos que no están completos o hacer alguna imputación simple. Este tipo de soluciones lo que hace es perjudicar el análisis posterior de los datos, ya que estos pueden mostrarse sesgados y las distribuciones pueden haber cambiado su variabilidad. En consecuencia, es importante contar con estrategias que mantengan o aseguren la variabilidad de los datos, como son los métodos de imputación múltiple, o al menos algún método de imputación como la de los datos adyacentes, que es un poquito más apropiada que usar la media o la mediana. Si quieren ampliar este tema, lo pueden encontrar en los papers de Medina y Galván y de Calafati. Vamos con el análisis y la detección de los datos atípicos, que es la tercera tarea que tenemos que hacer antes de empezar a aplicar técnicas multivariantes. Recordemos que los casos atípicos son observaciones aisladas cuyo comportamiento se diferencia claramente del comportamiento medio del resto de las observaciones. Pueden surgir porque hay errores en los procedimientos, en ese caso lo recomendable es eliminar el dato atípico. Pueden surgir como consecuencia de un acontecimiento extraordinario que tiene alguna explicación y en ese caso es importante mantener el dato en la muestra porque está mostrando algo que nosotros necesitamos evaluar. Puede surgir como consecuencia de un acontecimiento extraordinario que no tiene explicación y en ese caso se suelen eliminar del análisis. Y pueden surgir por observaciones que se sitúan fuera del rango ordinario de valores de la variable. En este caso, si estos valores no son relevantes, entonces se pueden eliminar. Las propias características del caso atípico, así como los objetivos del análisis que se realiza, van a, de alguna manera, darnos la respuesta acerca de si eliminar esos datos o no. Entonces, a pesar de esto, los casos atípicos tienen que considerarse en conjunto y hay que analizarlos desde una perspectiva multivariante. Puede ocurrir que una variable tenga casos extremos, eliminables, pero al considerar un número suficiente de otras variables en el análisis, el investigador pueda decidir no eliminarlos. Los valores atípicos, siendo las observaciones más extremas, más alejadas, pueden incluir el máximo de la muestra o mínimo de la muestra o ambos, dependiendo si son extremadamente altos o bajos. Sin embargo, el máximo y el mínimo de la muestra no siempre son valores atípicos, ya que no puede ser inusualmente lejos de otras observaciones.
Hay algunas interpretaciones ingenuas de estadísticas derivadas de conjuntos de datos que incluyen los valores extremos y que puede ser engañoso. Por ejemplo, si uno calcula el promedio de temperatura de 10 objetos en una habitación y 9 de ellos son entre 20 y 25 grados Celsius, pero un horno es 175, la mediana de los datos será de 20 y 25, pero la temperatura media va a estar entre 35,5 y 40. En este caso, la mediana refleja mejor la temperatura de un objeto de un muestreo aleatorio, pero no la temperatura de la habitación, que la media. Ingenuamente, la interpretación de la media como una muestra típica equivale a la mediana, es incorrecta. Como se ilustra en este caso, los valores extremos pueden indicar los conjuntos de datos que pertenecen a otra población que el resto de la muestra del conjunto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno observa a los outliers, si están representando la población que nosotros estamos estudiando o no, y qué impacto tienen en la muestra. La detección univariante de casos atípicos tiene como herramientas el gráfico de caja y bigotes, el diagrama de control, los estadísticos robustos de la variable y el contraste formal estadístico. En los análisis gráficos tenemos el gráfico de caja y bigotes, que ya lo revisamos hace un ratito. Tenemos el gráfico de control. El gráfico de control tiene una línea central con el valor medio de la variable y dos líneas llamadas límite superior y límite inferior de control. Los valores atípicos van a estar por afuera de estas dos líneas. El gráfico de control lo que muestra es el límite superior y el límite inferior usando 3 sigmas, ya que la mayoría de las distribuciones con las que nos encontramos normalmente se aproximan a una forma de campana de Gauss correspondiente a la función de densidad de la distribución normal que ya conocemos. Entonces, acá lo que tenemos son algunos estadísticos robustos y no robustos para la detección de datos ausentes. Tenemos como herramientas, como estadísticos robustos de centralización, la mediana, la media truncada y la media windsorizada. Y para la dispersión tenemos la variación media respecto a la mediana, la desviación típica truncada y la desviación típica windsorizada. Para la detección bivariante de casos atípicos tenemos el gráfico de caja y bigotes múltiples y el gráfico de dispersión. En el gráfico de caja y bigotes múltiples lo revisamos hace un rato en la primera tarea, y el gráfico de dispersión lo que hace es evaluar de manera conjunta pares de variables. Entonces, los casos que caigan fuera del rango del resto de las observaciones pueden identificarse como puntos aislados en el gráfico. Acá tenemos unas bandas de confianza que se trazan en el 95% y los casos que queden por afuera son datos atípicos. Tenemos la detección multivariante de casos atípicos y acá tenemos estadísticos basados en las distancias, como la distancia de Mahalanobis, que es una medida de distancia de cada observación en un espacio multidimensional respecto del centro medio de las observaciones. A veces se le llama centro de gravedad también. El estadístico de Fitts mide la influencia de cada observación en caso de ser eliminada del análisis, y la influencia de Leverage mide la influencia de cada observación. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una situación como variables de potencia, cilindrada y consumo de los automóviles, los estadísticos que aparecen son los que ustedes pueden observar en la tabla, donde se evalúa la influencia media de un punto, que en este caso es 0,02,
Y lo que tenemos es que un punto medio tendría un valor de influencia igual a 0,02. Si nosotros observamos en la tabla, hay 3 puntos superiores a 3 veces la influencia media, que los podemos ver en la fila 20, en la 57 y en la 122. Y uno de ellos es 5 veces superior a este nivel de influencia que es el de la fila 20. Entonces, lo que deberíamos examinar con mucho cuidado son los números que son 5 veces superiores a la influencia media y determinar cuánto cambiaría el modelo si estos valores se eliminaran. Recapitulando, los valores extremos o anómalos o outliers son observaciones que se alejan del conjunto de datos. Para determinar si un dato es outlier o no, lo que tenemos es la regla del cuartil 1 menos 1,5 el rango intercuartílico. Entonces, si el dato es menor a este valor, es un outlier. Y si es mayor al cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico, es un outlier. Los valores extremos por lo general son atribuibles a diferentes situaciones. Por ejemplo, como dijimos al inicio, la observación se registra incorrectamente, la observación proviene de una población distinta o la observación es correcta pero representa un evento poco común. Entonces, en estos casos nosotros tenemos que tomar como investigadores cuál es la decisión adecuada según cuál sea la casuística que le dio origen a ese outlier. El boxplot nos permite identificar los outliers y nosotros ya lo chequeamos en el análisis gráfico que estuvimos haciendo al principio. Lo que podemos ver en este caso es que en la observación 10 está representando un caso atípico. Y por último, la comprobación de los supuestos, que es la tarea 4, nos va a asegurar que podamos aplicar determinadas técnicas multivariantes. En las que vamos a usar nosotros en nuestra materia, el único chequeo conveniente, pero tampoco obligatorio que tenemos que hacer, es el análisis de normalidad y el de linealidad. Cuando hablamos de normalidad, estamos diciendo que todas las variables que intervienen en un método de análisis multivariante tienen que ser normales, aunque esto no garantice la normalidad multivariante. El recíproco siempre es cierto, es decir, la normalidad multivariante asegura la normalidad de cada variable. Se utilizan métodos gráficos o contrastes estadísticos para comprobar la normalidad de las variables. En el método gráfico podemos ver el gráfico de probabilidad normal. Estos gráficos sirven para determinar si un conjunto de datos se ajusta razonablemente a una distribución normal. La normalidad de los datos será perfecta cuando el gráfico de los puntos X y F resulte ser una línea recta situada sobre la línea diagonal del primer cuadrante. Las diferencias que existan entre el gráfico de probabilidad y la línea recta van a marcar la regla de decisión para aceptar o no la normalidad del conjunto de datos. Si bien el análisis gráfico aproxima la distribución de los datos, es interesante siempre chequear con contrastes estadísticos. Y para eso tenemos los contrastes de bondad de ajuste desde el H cuadrado para parámetros poblacionales conocidos y desconocidos, el contraste de Kolmogorov-Smirnov-Lilleford de la bondad de ajuste, el contraste de normalidad de Shapiro-Wilks y los contrastes de normalidad de asimetría, kurtosis y Yarque-Vera. Y en relación a la linealidad, es otro supuesto que también es interesante chequear. La linealidad es un supuesto implícito en todas las técnicas multivariantes basadas en medidas de correlación.
se aplica especialmente a la regresión múltiple, a la regresión logística y al análisis factorial. Como los efectos no lineales nunca están representados en los valores de la correlación, su presencia podría tener efectos nocivos en el modelo multivariante. Siempre se puede resolver la no linealidad tomando un modelo que ajuste mejor las variables en estudio, haciendo alguna transformación de las variables, y el análisis gráfico permite detectar qué tipo de no linealidad puede estar presente en los datos para luego corregir esa no linealidad con alguna técnica. Lo que tenemos acá son gráficos de dispersión y gráficos de residuos. Si aparecen secuencias no lineales de puntos en los gráficos de dispersión, vamos a tener problemas de falta de linealidad. Y lo mismo ocurre si aparecen secuencias no aleatorias en los gráficos de los residuos. Lo que podemos ver en el primer gráfico es la falta de linealidad en un modelo con una variable dependiente y una variable independiente, que cuando observamos la distribución podemos ver que ajusta mejor a una parábola que a una recta. Y cuando vemos el gráfico de residuos, observamos la misma situación, una tendencia cuadrática y no una lineal. De las figuras se deduce que hay un error en la especificación del modelo, siendo más adecuado buscar un modelo que sea cuadrático que uno que sea lineal. Por lo tanto, se ha detectado la falta de linealidad y a la vez hay que proponer algún modelo que solucione el problema. Esto aplica principalmente a los modelos predictivos, donde hay una variable dependiente y una variable independiente que en principio no son los que nosotros vamos a utilizar en nuestra materia. Recuerden que vamos a trabajar con modelos, no con modelos, sino con análisis que son descriptivos, donde nosotros no vamos a presumir acerca de si una variable está influida por otra, sino simplemente evaluar el nivel de asociación que hay entre las variables. Entonces, para repasar, vamos a hacer siempre, antes de aplicar una técnica multivariante descriptiva, un análisis gráfico para entender la naturaleza de los datos, su distribución a priori, algún chequeo con estadísticos robustos. Vamos a estudiar qué es lo que pasa con los datos ausentes, cuál es el patrón que presentan esos datos ausentes. Vamos a chequear que ese patrón, si existe, que sea aleatorio, y si sea aleatorio, vamos a aplicar alguna técnica para resolver el problema. Vamos a identificar también los outliers y vamos a decidir acerca de dejarlos o sacarlos según sea la investigación que estemos realizando. Y por último, vamos a chequear sin demasiado compromiso la normalidad y la linealidad de los datos, más que nada para quedarnos tranquilos que los resultados de los métodos multivariantes van a ser los adecuados.